Bueno, hola, gracias a todos, a todas, gracias por la invitación. Un placer estar acá en este edificio tan lindo y con una vista con la cual es difícil competir. Sobre todo cuando tengo datos de educación, que como recién contaban es un desafío estructural en Argentina y, spoiler, los datos no son buenos. Entonces, les voy a pedir un poco de onda en lo que queda en esta tarde, porque es una alerta para el futuro. La economía del conocimiento se basa en buena parte en tener talento. El talento argentino, digamos, el stock, lo vemos bastante bien, pero cuando pensamos en el flujo, en dónde vamos a contratar a los chicos o a las chicas que van a formar parte de la economía del conocimiento de acá a unos años, vemos muchas alertas rojas y creemos que es momento de poner los datos sobre la agenda pública para tomar buenas decisiones. Entonces, Argentina siempre exportó talento y el problema es que el semillero está roto. Voy a tratar de tener algunas analogías al fútbol que Leandro trajo y en época mundialista nos vamos preparando. Argentinos por la Educación, antes de pasar a los datos, es una organización independiente, plural, no recibimos fondos públicos, todos fondos privados. Quienes quieran aportar fondos, por supuesto, bienvenidos. Es una organización plural, hay 200 líderes de diferentes sectores que participan de nuestros informes, de nuestros encuentros, firmaron nuestro Acuerdo por la Educación, que es un documento que tiene 10 prioridades del sector educativo, y firmaron desde el secretario de Educación Nacional actual hasta referentes de la gestión anterior del Gobierno Nacional. Y tenemos un compromiso con las 24 provincias. O sea, creemos que la educación claramente es una responsabilidad entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de las provincias. Nosotros nos focalizamos en educación obligatoria, con lo cual inicial, primaria, secundaria, que principalmente es una responsabilidad de las provincias en su gestión diaria y en buena medida en la mayor parte del presupuesto de los fondos de educación son fondos provinciales. Y el primer dato duro es que 1 de cada 2 niños no logra los niveles básicos de comprensión lectora en tercer grado. Entonces, si esto fuera un aula, de acá para acá, donde está Leandro, por supuesto, podríamos decir que los de acá no logran niveles básicos de comprensión lectora en tercer grado. Muy temprano en la escolaridad, un aula de 30 chicos, tenés 15 que no tienen niveles básicos de comprensión lectora. Estos son datos de las pruebas de UNESCO, ya nos alertaban en el año 2019. Las pruebas Aprender volvieron a ratificar un número muy similar. Y si un niño no entiende lo que lee a los 9, 10 años, todo lo que viene después, de la computación cuántica, de la IA, de matemática, de biología, es imposible de aprender. Entonces hay un desafío muy grande en los aprendizajes fundamentales y los datos nos muestran que es una alerta. Por supuesto, en los sectores socioeconómicos más bajos esto es peor todavía. Esto llega a 7 de cada 10 niños, pero es un problema que vemos en todo el sistema educativo argentino, por supuesto con variabilidad entre las provincias y entre sectores de niveles socioeconómicos. Si miramos la película completa, desde 100 nenitos o nenitas que empiezan primer grado a los 6 años, y lo seguimos a lo largo del tiempo, a lo largo de 12 años de escolaridad obligatoria, 7 de primaria y 5 de secundaria, o 6 y 6, según la provincia que quieran, y miramos la foto al final, la pregunta que nos hicimos es, de esos 100 que empezaron, ¿cuántos llegan al final de la secundaria? Le decimos en tiempo y en forma. En tiempo es en 12 años y en forma es sabiendo lo que tienen que saber, al menos lo mínimo, en las pruebas Aprender, que son las pruebas estandarizadas que se toman en Argentina. Entonces, de 100, solo 10 llegan al final del ciclo en tiempo y forma. Si fuéramos una empresa privada, estaríamos fundidas. Y este número fue empeorando a lo largo del tiempo. Ahora les voy a mostrar cómo fue la caída. Yendo al punto del Mundial, a la izquierda de la pantalla ven el ranking de FIFA de América Latina. Argentina primero, segundo Francia, bueno, en América Latina Brasil.
Y ojalá siga así, ¿no? Argentina bien desempeñada en fútbol. Ahora, si miramos el Mundial Latinoamericano, la Copa América de las pruebas de UNESCO, que esto es pruebas de comprensión lectora en tercer grado en todos los países de América Latina, en el año 97, que es la primera medición que tenemos, Argentina estaba segunda después de Cuba, acá. Y a medida que avanzamos en el tiempo, esto es 2006, 2013, 2019, Argentina fue cayendo del puesto número 2 al puesto número 10. Del puesto número 2 al puesto número 10. Y no nos estamos comparando con Singapur, ni con Estonia, ni con Finlandia, ni con Corea. Esto es el barrio América Latina. Los países de acá son países desiguales, algunos países son federales y grandes, como Brasil, como México, algunos son chiquitos, como Uruguay. Pero en todo caso, en América Latina, con niveles de pobreza más o menos parecidos, con inestabilidad política, con desigualdad muy grande y con desafíos estructurales bastante parecidos, vemos que Argentina viene perdiendo posiciones relativas en el vecindario de América Latina. Y ojalá esta sea la peor noticia que tenemos para dar y a partir de ahora repuntemos. El número del 10 de cada 100 hace unos años era 17. No era bueno, pero venimos en caída. 17, 16, 13, 10 en el año 2024. De vuelta, esperemos que esto sea el piso y que a partir de ahora esto empecemos a revertirlo. Y esto creemos que en buena medida en Argentinos por la Educación se empieza a revertir si lo hacemos desde los aprendizajes fundamentales. Un dato más para no pensar que quienes trabajan en la tecnología de punta en Argentina, en la industria del conocimiento, que por supuesto tienen una buena vida, como decía Daniel recién, pero incluso los terciles más aventajados de Argentina, estos son los puntajes de la prueba PISA de 2022 por decil de ingreso. Entonces, 334 es el puntaje del decil más pobre de Argentina, 444 es el puntaje promedio del decil más rico de Argentina. Del otro lado tienen España. En España, los deciles más pobres tienen un puntaje alrededor de 440 puntos, muy parecido al puntaje de los más ricos de Argentina. Los más ricos de Argentina, los chicos de 15 años, que es los que rinden la prueba PISA de Argentina, de los deciles 8, 9, 10, tienen un puntaje parecido al de los deciles 1, 2, 3, de los más pobres de España. Y con ellos, en la economía global, es que competimos. Por supuesto, los deciles más ricos de España tienen puntajes muy por encima incluso del promedio de la OCDE. Las desigualdades están en los dos sistemas, digamos, los deciles más ricos se sacan siempre más puntaje que los deciles más pobres en los dos sistemas educativos. Pero lo que vemos como una alerta también es que los deciles más ricos de Argentina tienen un desempeño global muy, muy pobre. Otro dato que vemos es que en promedio los chicos están faltando en la primaria un mes de clases al año. O están faltando, o pierden clases porque faltan los docentes, o pierden clases porque la escuela está cerrada, o por cuestiones climáticas. Si anualizamos esa pérdida de clases a lo largo de toda la primaria, por ejemplo, es como si faltaran un año entero, un ciclo lectivo entero a la primaria. Entonces, de 7 años te quedan 6, o de 6 te quedan 5. También lo vemos en la secundaria, que tenemos a octubre más o menos de cada año un 50% de chicos que tuvo 15 o más inasistencias a ese momento del año. Todavía falta el viaje de egresados y algunas cosas más. Un problema grave que vemos acá sobre los datos es que Argentina, como país, no tiene nominalidad
en la trayectoria individual de cada uno de los chicos, mucho menos de los docentes. Para que se den una idea, haciendo una analogía con sus empresas, el abandono escolar se calcula como si fuera por diferencia de stock. En un año hay una lista de 100, en otro año hay una lista de 90, y el sistema educativo dice, bueno, deben haber abandonado 10. Pero no saben si de verdad abandonaron, si se fueron a vivir a otro país. Algunas provincias están trabajando en sus sistemas nominales. En general, las más ricas tienen buenos recursos para tener sus propios sistemas nominales y pueden saber, un ministro de Educación se levanta a la mañana y ve un tablero de qué nenes y qué nena está en cada escuela. Pero la mayoría de las provincias no tiene esto. Y si no tenemos esto, nos damos cuenta que un chico abandonó cuando abandonó. Y hoy podríamos saber que un chico está en riesgo de abandonar antes de que abandone y establecer políticas preventivas, igual que en la salud. Acá estamos tratando de curar a un chico cuando ya tiene mala salud. Tenemos que tratar de curarlo antes de que se enferme. Uruguay y Chile tienen sistemas nominales. Argentina tiene datos muy fragmentados. La mayoría de las provincias no tiene datos nominales de sus alumnos y mucho menos de sus docentes. Y el dato de ausentismo escolar es un dato promedio porque algunas provincias, que son en general las que tienen una buena parte de la matrícula total del país, contaron públicamente cuál es el problema que tienen con el ausentismo, pero no sabemos con certeza día a día cada chico si está yendo a la escuela o no está yendo a la escuela, y creemos que ahí las industrias, el sector privado, el saber más técnico de la tecnología podría ayudar en buena medida al sector público a tener buenos sistemas de información. Esto muchas veces no es tanto un problema técnico, sino un problema político. Tampoco es un problema de recursos. Hay sistemas de información mucho más complejos y mucho más costosos que existen que un sistema de este estilo. Y creemos que el sector privado puede ayudar tanto a modernizar la gestión y los sistemas de información a nivel de información educativa, y también a entender algunas cuestiones del trabajo y de la formación docente. Un desafío que tiene Argentina es la caída de la baja de natalidad. Ya está pasando esto, es un dato. Los chicos venían naciendo más o menos 800.000 chicos por año, están naciendo 400.000 chicos por año. Esto impacta directamente en el sistema educativo y también en los docentes. Porque dentro de poco alguien va a preguntarse, bueno, ¿y la cantidad de docentes que tenemos es la relación óptima por alumno que necesitamos? ¿O hay que pensar algo sobre la carrera docente en este nuevo escenario donde tenemos aulas de 10 chicos? Que piensen los que tienen hijos más o menos en edad escolar, la cantidad de alumnos que teníamos cuando nosotros íbamos a la escuela, que por ahí eran 30, 35, 28, y hoy las aulas son 40, escuché. Yo en ese momento no iba a la escuela. Hoy hay aulas de 13 chicos, de 14 chicos, de 10 chicos. En la escuela de mi hija son 18, otro día se enfermaron 8, eran 10. No podían ni jugar al fútbol. Entonces, hay un desafío ahí sobre la carrera docente que creemos que también es importante empezar a trabajar, sobre todo en un país donde el estatuto del docente es una norma fuerte, que depende de las provincias y que estructuralmente no se ha modificado a lo largo de las últimas décadas. Hay 3 cuestiones concretas que les dejo como mensaje que nos parece que pueden ayudar a mover el sistema. Una es, como les dije al principio, garantizar aprendizajes fundamentales. Argentina no puede ser un país donde 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. Y Argentina no puede ser un país donde 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma. Con este país no vamos a generar la industria del conocimiento que todos queremos tener. En el stock aparentemente estamos bien, pero el flujo se avecina bastante más difícil de lo que vemos hoy. El segundo punto es que haya datos. Sin datos, lo que no se mide no se mejora. Ustedes lo saben mejor que yo.
y el sistema educativo navega a ciegas. Como les decía, un ministro se levanta a la mañana y no sabe qué nenes y qué nenas están en cada escuela, qué docente está enseñándole a cada estudiante. Y el tercer punto es cómo podemos pensar a los docentes preparados para los desafíos actuales. Estamos hablando de IA, estamos hablando de cómo la tecnología irrumpe en todos los sectores productivos. Bueno, en educación también. ¿Cuál es el rol del docente en esta nueva realidad? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es la preparación que necesita un docente para enfrentar los nuevos desafíos? ¿Y cómo hace para transmitir aprendizajes fundamentales y avanzados en un contexto de cambios tecnológicos tan fuertes? Argentina creemos que tiene el talento, que tenemos el potencial. El mensaje es que no lo desperdiciemos. Muchas gracias. Queremos ahora escuchar un poquito la voz de otro pilar, ¿no?, de esta tríada que nosotros queremos juntar siempre acá, que es el mundo obviamente productivo, el de la educación y las políticas públicas. Y en este caso, quería preguntarles, después de todo lo que venimos escuchando, después del cachetazo de Víctor y todo eso, ¿cómo ustedes desde el sector productivo, qué desafíos enfrentan hoy ya en el tema de conseguir el talento que necesitan? Si ustedes ya están percibiendo esto que venimos charlando de cómo está en crisis la educación, claramente, ¿y qué experiencia tienen con esto? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué reflexión nos pueden brindar sobre esto? No sé quién quiere empezar. Bueno, muchas gracias. Fue un cachetazo muy grande los números que vimos recién, porque nosotros venimos de una industria de pleno empleo, donde hace años veníamos atrás corriendo con capacitaciones aceleradas de nuestra gente para que puedan empezar a trabajar rápido, básicamente a codear rápido. Y hoy nos encontramos con que esa es la tarea que más rápido se lleva a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces generamos mucha gente para hacer algo que hoy se ve que va a reducir esa demanda. Ahí tenemos el principal problema. El otro punto es, bueno, cómo transformamos a la gente que hoy tenemos y cómo generamos a los nuevos trabajadores para esto que se viene. Y la verdad es que hoy por hoy todavía nos estamos acomodando y no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero sí sabemos o entendemos que lo que vamos a necesitar son capacidades que no son tan fáciles de transmitir a los nuevos empleados, a los nuevos trabajadores en corto tiempo. Y es parte de los números que vimos recién, ¿no? No hay duda que los juniors los vamos a necesitar siempre. Yo vengo de una industria donde hace años dijeron que iba a desaparecer, que es el mainframe, y vivimos una escasez de talento muy grande en los últimos años y tuvimos que construir empleados juniors, o sea, hacer escuela propia a las empresas sin saber educar, pero hacer escuelas propias para poder satisfacer una tecnología que nunca desapareció y cada vez está más potente. Entonces, un poco en este caso va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos los seniors de la IA que puedan acompañar a esos juniors, pero que lo vamos a tener que hacer, es así, porque los de seniors de hoy en unos años más no van a estar. Entonces, vamos a seguir estando incómodos. Estábamos incómodos antes y vamos a seguir estando incómodos en esto y aprendiendo todos los días de cómo acomodar esta situación. Bueno, coincidimos en que los números de recién son terribles. Y lo que nosotros venimos viendo es que cuando uno sale de lo que es codificar, que es un skill más bien técnico, el problema se complica todavía más para formarlos, porque empezamos a necesitar gente con mayor comprensión de textos, pero también de problemas, con mayor posibilidad de abstraer, de dar estructura al problema, para después por ahí pedirle a la AI que construya lo que entendemos va a solucionar el problema. Nosotros nos dedicamos en un rubro en donde siempre hemos tenido que tener una pata muy fuerte en el dominio de conocimiento del cliente, en donde
se da sobreentendido que la persona que va a hablar con el cliente ya conoce de esa industria y de ese proceso de negocios. Y entonces solíamos tener muy separado el rol de la persona más funcional de la persona más técnica. Sí pasaba que cuando se daba que una persona podía tener los dos skills, brillaba. Hoy en día estamos jorobados por los dos lados. Por un lado la IA come parte de lo técnico. Por otro lado, a la gente que viene le cuesta más comprender qué le están transmitiendo del otro lado. Hasta parafrasear es un problema. Es tratar de expresar en propias palabras qué me acaban de decir para validar si entendí. Eso es un problema hoy en un junior y en una persona que sale del secundario. Y si nosotros pensamos que la transformación ahora dentro del ámbito de trabajo es que en lugar de ser un junior que codea, paso a ser un junior que en realidad tengo que supervisar a IAs o agentes que van a estar haciendo el trabajo repetitivo, también tengo que tener un skill de coordinación, de trabajo, de priorización, de qué tiene que ir primero y qué ir después. O sea, el problema se complejiza más y la formación inicial es más importante aún que antes. Otra cosa que está ocurriendo es desaparecieron los colegios técnicos, en su mayoría, digamos, y ya no estamos hablando solamente de matemática o de comprensión. Entonces, hay menos dominio técnico de las distintas áreas. A nosotros, por ejemplo, uno de los fuentes que a nosotros nos funcionaba muy bien eran los buenos colegios perito mercantil, que había muchísimos, y que los chicos salían sabiendo contabilidad y sabiendo procesos administrativos contables, y entonces tenían una curva más o menos corta en tecnología y podían salir a la cancha. Eso tampoco está. O sea, casi han desaparecido. Y esto está pasando en la mayoría de los rubros. Entonces digo, me quedo con la sesión anterior, tenemos que prestar mucha atención acá, y la universidad no logra cubrir esto tampoco, este gap. Entonces, parte lo hacemos la empresa, pero parte necesitamos revertir qué pasa a nivel de educación. Nosotros hemos hecho ya unas cuantas experiencias en lo que es formación de gente, de jóvenes profesionales y acompañarlos. Habíamos tenido en forma inicial una idea que lo íbamos a poder hacer en 3 meses y tomamos el desafío además de trabajar sobre gente en situación más vulnerable, en donde el gap está todavía en una situación mucho más importante. El acompañamiento terminó siendo de casi 2 años para tener un profesional que puede salir a la industria y hubo que transformar los procesos a simular lo que era un ámbito de trabajo en forma controlada, en donde los exponíamos a situaciones con clientes, con mentores que hacían una vez de cliente y una vez de coach para ver cómo resolvían las situaciones. De esa manera expuesto la gente evoluciona, se entusiasma, y va tomando los skills, pero la inversión inicial es cada vez más alta. Con respecto a lo que decías de la educación técnica, nosotros venimos trabajando mucho con el INET y nos consta que hay una vocación de recuperar esa escuela técnica, y no solo de recuperarla, y de hecho habíamos invitado al nuevo director del INET que no pudo venir, no solo de recuperarla, sino también de modernizarla, con todo lo que es llevar adelante, ¿no? Un cambio a nivel sistema educativo que sabemos que es complejo. Por ejemplo, están trabajando en convertir las escuelas agrícolas en escuelas agrotecnológicas con foco en biotecnología, ¿no? Como para realmente modernizar. Así que es cierto que hubo un error importantísimo en nuestra historia educativa de minimizar las escuelas técnicas. Creo que hoy te diría que se están revalorizando muchísimo, también en la concepción de la sociedad, ¿no? Creo que la sociedad la está valorando cada vez más porque una buena formación tecnológica te da herramientas de trabajo hoy. Entonces, ojalá que siga eso adelante. Así que es muy importante eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vos? Sí, Sergio. Sí, yo respecto a eso creo que cada vez más es importante que la gente no se quede solo con la parte técnica, sino, la AI no es la AI, es la AI aplicada, o es el proceso aplicado, o es la tecnología aplicada. Cada vez más importante unir el expertise de un área de dominio
con el soporte tecnológico. Entonces, no tenemos que pensar tampoco en una formación genérica. Porque una cosa es hablar los chats, que me buscan información, etcétera, pero cuando yo entro en lo que se está viniendo ahora, que es la era agéntica y en el entrenamiento de agentes para circuitos o para tareas específicas, para poder entrenarlo tengo que conocer muchísimo y para revisar los resultados tengo que conocer más todavía. Entonces, es importante la tecnología, pero es importante la aplicación de esa tecnología y cada vez lo que vamos a necesitar es gente que entienda más del dominio de conocimiento más allá de solamente la tecnología. Perfiles más híbridos, ¿no? Sí, ese es todo desafío también. ¿Cuáles son las capacidades fundamentales que para ustedes hoy deberían desarrollarse en el sistema educativo? Dejemos de lado lo técnico, olvidémonos de lo técnico. Primero es la comprensión, ¿no? O sea, entender lo que está pasando, que lean y que puedan entender lo que leen, eso es desde ya. También fortalecer el pensamiento crítico, la resolución de problemas, o sea, esto de que la matemática es un cuco, bueno, la matemática es como alguien lo dijo acá, ¿no? Es como ir al gimnasio, la necesitamos y la necesitamos para entrenarnos. Nosotros durante mucho tiempo, y hago mea culpa de eso, no sé si mea culpa porque nos sirvió en muchos años y para nuestras industrias y para nuestras empresas. De hecho, fomentamos por la desesperación y por el pleno empleo y por la demanda creciente que teníamos, el hecho de, necesito mucha gente y con cursos cortos. Nos sirvieron eso y lo pudimos hacer y generábamos un montón de gente. Pero ahora necesitamos ese conocimiento de base, ese conocimiento que nos da una carrera más larga, que nos da una carrera más dura, y necesitamos más de esa gente. Antes necesitábamos más de la base de la pirámide. Y ahora creo que con la inteligencia artificial vamos a necesitar cada vez más de esa gente que puede tomar esa carrera universitaria. Para eso tiene que tener la base, o sea, porque si no la frustración es grandísima. Y hoy, con los números que vimos recién, muy pocos van a poder tener esa base. Entonces me parece que por ahí va lo que tenemos que fomentar. Coincido totalmente, digamos, o sea, la matemática, digamos, más allá de que es un buen gimnasio, digamos, para la cabeza, desarrolla lo que decimos que es la abstracción o el poder de abstracción. Y para poder entender problemas, primero tenemos que darle estructura para a partir de eso poder razonar cómo resolverlo. Ese ejercicio está en la universidad, o sea, arranca en el secundario. Sabemos que hasta antes de los 15 y 16 años los chicos no empiezan a despegar en lo que es la generación de la abstracción y se ejercita fuertemente en las universidades. Y si vamos a agregar algo, el tema de trabajar en grupo, de tratar de buscar resultados en equipo, el tema de la interacción interpersonal, el poder hablar con alguien que me plantea el problema, validar, ir y volver y no ponerme a resolver algo que ni siquiera sé si entendí. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que ejercitarse en las casas de estudio. Creo que también es algo fundamental que hay que ejercitar, es la frustración, la tolerancia. Entramos en temas generacionales, ¿no? La resiliencia y trabajar con esto que tenemos todos de inmediatez, digamos, o sea, esa inmediatez hay que calmarla y entender que, trabajarla mucho desde chicos, ¿no? Que son los problemas que tenemos en estos días. Y como para ir cerrando, sí, Sergio. Acá como padres tenemos también otro desafío, digamos, y vamos a aceptar que no es Hagámonos solamente cargo. colegio, hagamos mea culpa, digamos, y tenemos que asumir que también esto empieza en casa y que todos tenemos responsabilidad con esto, ¿no? Digo, hay que decir, bueno, pará, espera, ya va a ocurrir, volvé a probar, Sí, volvé a insistir. Sí, totalmente. La educación emocional es fundamental y sumo a lo que ustedes decían, el aprender a aprender. O sea, si hay una capacidad hoy con el mundo en que estamos viendo y que vamos a seguir, necesitamos educarnos permanentemente. Les pregunto como para
ir cerrando esto. Desde las empresas, ¿qué creen ustedes que podemos aportar a la educación? Durante muchos años creo que desde las empresas aportamos a la educación, porque nos tomamos un rol de educadores que no tenemos, o sea, no, por lo menos hago mea culpa, no sé, no soy pedagoga, no tengo ni idea del ámbito educativo. Creo que podemos aportar el acercarnos, el contarles lo que nos pasa, o sea, hacer algo interdisciplinario. Yo creo que esta más que nunca es la era de la colaboración, de la co-creación, digamos, ¿no? Si nos quedamos las empresas por un lado, los chicos por otro, la universidad por otro, no vamos a llegar a nada. Creo que lo que vos dijiste de aprender a aprender va a ser el skill fundamental, porque vamos a estar tomando gente que lo que sepa no le va a servir en el cortísimo plazo, ya no es años, son meses, semanas, y van a tener que volver a aprender otra cosa. Entonces, esa aptitud creo que va a ser la más valorada de todas. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer es acercarnos a la educación y decir qué necesitan, digamos. La verdad que yo como empresaria no sabría decirles cómo ayudarlos, pero si me dicen qué puedo hacer, estoy totalmente disponible para hacerlo, digamos. Yo creo que también hay que fomentar, y ya esas puertas adentro de la organización, es la libertad para probar, para innovar y equivocarse rápido, que es algo que venimos escuchando hace rato, pero digamos, si damos parte de la cuota para que la gente pueda pensar cómo mejorar la forma de trabajar, no siempre son los jefes los que tienen el tiempo para hacerlo. Digamos, vos vas descubriendo pequeñas semillas que pueden brillar y que después son los que nutren al resto del equipo. Si la cultura está abierta a probar y a soportar el error en el camino, si estamos abiertos a aprender haciendo y corregir sobre la marcha, la misma cultura de la organización fomenta una retroalimentación continua. Entonces, eso te da posibilidad que la gente pueda crecer, pueda mostrarse, pueda animarse. Pero digamos, para eso hay que trabajar del liderazgo hacia abajo, con todos los gerentes intermedios, y que la gente no se sienta en peligro porque hay alguien que depende de él que sabe más de un tema que el mismo líder. Como generar espacios seguros de aprendizaje, ¿no? Diríamos, desde la pedagogía. Y yo creo que las empresas tenemos un rol fundamental en lo que es la educación continua, ¿no? O sea, todos ya sabemos que la educación no se termina cuando terminamos la carrera universitaria, y un espacio de aprendizaje fundamental es la empresa. Y me quedo con eso, y me quedo también con esto que decías, María Laura, de la articulación con el sistema, porque separados no podemos crecer, ni la educación ni las empresas. Y cerremos con un sueño que tengan. A mí realmente me gustaría que esto que han hecho acá ocurra en todas las ciudades del país y que tengamos así centros de emprendedurismo, incubación, y que la gente pueda estudiar y trabajar donde quiera estar. Yo creo que como sueño volver a ser lo que éramos antes, y mejorar estos números que vimos recién, que creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo, y si nos ponemos como objetivo, o sea, a ver, acá hubo un objetivo claro y todos se unieron para lograrlo. Si se pudo hacer, tenemos que ponernos todos el objetivo de la educación y de mejorar nuestra calidad y volver a ser lo que éramos en la educación, así que voy por ese es mi sueño. Soñemos juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con tema educativo y vamos a hablar un poquito con Pablo. Pablo, ya todos lo conocen, no tengo ni que presentarlo. Me encanta, creo que vos tenés algo para mostrar, pero me gustaría empezar desde tu larga trayectoria que es tecnología en educación. ¿Qué pensás que está cambiando la IA?
y cómo lo están trabajando en el grupo de ustedes. Hola, bueno, ¿cómo están? Gracias. Increíble lo que hicieron, lo que armaron. Yo lo conozco todo esto de esqueleto y no lo puedo creer. Pero más allá del edificio hay un concepto que puede ser Mirador Tech o puede ser el Faro Tech, ¿no? O sea, un faro para que todos nos podamos guiar, un mirador para donde podamos aprender, ¿no? Mirá, yo tengo muchos años en educación y tecnología. Yo vengo de una familia tecnológica que, aprovecho, era de Victoria, mi papá y mi mamá, de Victoria de Entre Ríos, de Hinojal. No, creo que Hinojal es un paraje que nadie conoce, pero bueno, y ahí vivían mi tío y mi abuelo. Yo me crié en Entre Ríos, tengo unos recuerdos hermosos en Victoria. Y papá se va de Victoria, se va porque no podía pagarse la secundaria y se va a Buenos Aires solo, chiquitito, solo, y hace una carrera y se transforma en una persona tecnológicamente muy importante. La industria de telecomunicaciones más importante la llevó adelante mi papá, y como Carlos fue el presidente de la Cámara de Electrónica durante 20 años, y lideró todo eso. Yo me crié en una fábrica, por decirlo de alguna manera, tecnológica, y después estudié tecnología, economía, filosofía, anduve por todos lados. Y en un momento yo veía que tenía un cruce importante, que era todo lo que... Soy profesor de la UBA desde muy chico, creé una cátedra incluso en la UBA de emprendedor, que tuvimos acá como profesora hace mucho tiempo. No podíamos creerlo cuando empezamos en todo esto. Y toda esa conjunción es lo que a mí me hace trabajar en educación y tecnología, ¿no? Creo Aula 365, estaba muy preocupado por los chicos que se quedaban solos. Era el nacimiento de los .com. Se decía que había 12 apóstoles de Internet, y yo era uno de esos 12 apóstoles. Estaban otros ahí desarrollando soluciones, Marcos, bueno, varios que hoy todavía existen y que están muy fuertes. Y a mí me preocupaban mucho los chicos solos en la casa, porque yo recordaba todo lo que había hecho mi mamá por mí. Y si yo soy profesor concursado, y no lo digo con ninguna... No dijeron nada de los premios que tengo, Carlos lo sabe, probablemente los tengo todos, desde récord Guinness tengo. Ahora, eso no significa nada. De hecho, entre otras cosas, una de las que más orgullo tengo es que yo soy profesor concursado primer orden de mérito de la universidad. Soy el más joven concursado en orden de mérito, en la UBA. Pero si yo me pongo a pensar, todo estaba basado en mamá, en que me enseñó a leer, en que me hizo comprender, en mi papá, que me acompañó en matemática. Si yo me miro para atrás, si yo uno los puntos para atrás de mi vida, el valor de mamá y papá fue arrasador para ese chico que llegó a todos esos premios y todo eso. Entonces, yo empecé a ver que por el producto de cómo vivimos y que la mamá tiene que salir a trabajar y todo eso, que los chicos, que no están los abuelos en casa. Entonces, ¿y quién cuida a estos niños? Y aparecía la computadora. Entonces, digo, y ahí es donde se me ocurre Aula 365. Estuvo prácticamente, ahí nos salíamos con Telefónica, llegamos a España, 150 millones de estudiantes aprendieron con Aula 365, ganamos todos los premios, hicimos los creadores con Telefe, estuvimos en Netflix. Pero a mí lo que más me preocupaba, a tu pregunta es, ¿qué pasó con nosotros? En el 2020, con un socio mío que ya no está, que falleció, que es un genio, Mario Vázquez, muy conocido en el ambiente, grande, un socio mío grande, ¿no? Tenía 88 años, y le digo, en la pandemia nosotros tuvimos que liberar, nosotros teníamos aproximadamente unos 8.000 películas educativas, entonces todos los ministerios nos llamaban para pedirnos que liberemos eso,
que liberemos Educatina, que liberemos Aula 365, que se las demos a todos porque estaban todos los nenes en las casas. Entonces, lo hacemos, se los liberamos, pero yo noté un problema gigante entre lo que sucedía para que... Cuando nosotros lo abrimos, claro, cuando uno va a los heavy users, cree que todas las personas son capaces de loguearse, de desloguearse, de encontrar una película, de no encontrarla. Y ahí veo una oportunidad, digo, en ese momento pega un salto gigante Netflix y todas las plataformas de on demand, ¿no? Y todo el mundo las sabía manejar, entonces le digo a Mario, pandemia, lo llamo y le digo, Mario, ¿por qué no, si nosotros tenemos 8.000 películas y Netflix tiene, ¿por qué no creamos una solución que sea un SVOD, un video on demand, que se llame Flexflix? Flix viene de películas, Flex de Flexible Learning, Flexible Thinking. ¿Por qué? Porque a mí ya no me interesaba tener 150, porque son 150 millones en 10 años, son visitantes únicos que entraban a nuestra plataforma, pero no llegábamos a los niveles bajos. Y el otro problema que pasaba es que no perforábamos el aula. No perforábamos el aula. Y acá hay un concepto que sí, ya que tenemos líderes en este grupo, sepan que el gran error de la tecnología, que Argencom, que todos sepan, que el gran error de los tecnólogos es creer que hay que llevar tecnología a la escuela. Y la tecnología hay que llevarla al aula. Y en el aula se enseña fotosíntesis. En el aula se enseña regla de 3 simple. Entonces uno no puede que parecer con una computadora y decirle, bueno, y ahora vos pues vos tecnología al aula. Después no la saben ni para qué usar. Porque la maestra tiene una responsabilidad. Si con la responsabilidad que tiene tenemos los números que tenemos, imagínense la desesperación que hay en el aula, en los maestros y en la escuela, y para colmo aparece un elemento que dice, oye, acá como que yo le ponga un toro, esto que saltan ahí atrás y le diga, bueno, ahora todos vayan al toro. ¿El toro cómo se dice? El toro ese que... El toro mecánico. O sea, no. ¿Qué hago? No, un toro mecánico, no sé qué, porque si acá, viste que acá hacemos tecnología y el toro mecánico no sabes qué bueno. No va el toro mecánico. Entonces, ellos no saben qué hacer con eso y bueno, piense que a mí me tocó desarrollar gran parte de los proyectos Conectar Igualdad y del Plan Ceibal. Entonces, yo cuando veía lo que pasaba, se gastaban cientos de millones, miles de millones de dólares en llevar tecnología a un lugar que no mejoró en nada, empeoró en todo, ya lo vemos, si hacemos la relación, si la solución era entregar tecnología a la escuela, la hacemos con la relación con, ¿cómo se llama el chico de Argentinos para la Educación? Víctor Bolman. Lo que dijo Víctor, entonces, ¿cuál relación hay? Si desde ese año que tenemos esa caída desastrosa, se gastaron miles de millones de dólares en llevar tecnología. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo hacemos con la inteligencia? ¿Cómo se lleva la inteligencia artificial adentro del aula? Y adelanto y spoileo un poquito, es con propósito pedagógico y curricular. Y todo lo que les dicen, yo soy... Bueno, Carlos me invita porque yo no soy así como de hablar suave. Todos los que le dicen, la escuela va a ser lo más importante que vamos a necesitar en la era de la inteligencia artificial. Los que les digan que no, va a ser la escuela la única que pueda dar una equidad para tener pensamiento crítico y comprensión lectora, si no, no hay nada. 2, que los docentes van a ser reemplazados. Lo más importante, si me preguntan un trabajo del futuro, ser docente. Pero como un rol orquestador, no transmitiendo o sea, su rol cambia, pero el rol del docente va a ser clave. Que el problema es el currículum, ninguno. El problema no es el currículum. Nada. No algo, nada. El currículum sí va a cambiar de ser un fin a ser un medio. Entonces, el juego va a estar en cómo aprendemos, no qué aprendemos. Porque en el cómo aprendemos, nosotros obtenemos las habilidades, las competencias, los conocimientos, que no es lo mismo que talento. No hay que confundir. Son todas palabras distintas. Pero, ¿y por qué pasa todo este problema? ¿Por qué tantos errores?
porque la gente de tecnología con muy buena voluntad no sabe nada de escuela ni de pedagogía. Me encantó cuando les preguntaste y dijo, ¿no la veo a tu mujer? ¿A tu mujer? ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahorita dice, no, yo no sé nada, pero brillante. Bueno, eso no pasa con todos. O sea, viene Google y dice, sí, me la sé toda. No sabe nada. Sabe de programar y eso es un genio. Es como Microsoft, como todos ellos son unos genios. Ahora, el que sabe pedagogía no sabe nada de tecnología y el que sabe tecnología no sabe nada de pedagogía. Obviamente no podemos levantar. Fue un poquito larga la respuesta, ¿no? Voy a la presentación rápido. Como siempre. Parece que te conocen, parece que te conocen. Sí, todos me conocen acá. Pero toda la charla de hoy es como que me hablaba a mí. Todas las charlas yo sentía que me estaban hablando a mí. Entonces dice, tenemos que ir por los aprendizajes fundamentales y la presentación que les voy a dar es de aprendizajes fundamentales en la primaria. Y todo el mundo habla de skills para inteligencia artificial y les voy a mostrar el caso Mendoza, operador AI. En otro momento, Laurita, que dijo que no entiende nada, dijo una palabra que es interdisciplinario. No sé si prestaron atención. Es clave, porque eso es PISA. PISA es pensamiento, ¿cómo nos enseñan a nosotros? Pensamiento disciplinario, matemática, lengua. Claro, vienen que les toman el examen a los pibes y le dicen, bueno, relacioname un poquitito de matemática, un poquitito de lengua, un poquito de biología, un poquito... Los pibes dicen, ¿y eso? Van y nos salen horribles los exámenes, porque nunca nadie los entrenó. Otra palabrita, ¿no? Entrenar o capacitar. Porque las habilidades, ¿se entrenan o se capacitan? ¿Se forman o se forjan? Todo otro mundo que hay que jugar y plantear y que es la idea de la presentación, ¿no? Entonces, con ¿Voy? la presentación. Vaya. ¿Sí? ¿Voy? Bien. Bueno, talento para la economía del conocimiento, ¿no? A mí, como también dijeron en las charlas, no me gusta hablar de inteligencia artificial, lo dijiste vos. Que la verdad que la inteligencia artificial a mí qué me importa. ¿No? Si aumenta la inteligencia equitativamente de todos los ciudadanos, me encanta. Ahora, en tanto no, ¿por qué traeríamos algo que nos hiciera un daño? Entonces, si de IA que hablamos, yo quiero hablar de inteligencia aumentada. Entonces yo quiero que te preguntes, ¿cuánto aumenta la inteligencia artificial? Tu inteligencia, la tuya. No quiero que oh, no, qué lindo. Esto no es la novelita que estamos viendo a las 14 horas que vinimos acá, ay, que escuchemos inteligencia artificial. A mí la pregunta profunda es, ¿cómo aumenta tu inteligencia? Pero la más profunda es cómo aumenta la de los talentos que vamos a necesitar forjar, que son nuestros niños, que son los chicos de primaria y secundaria. Ahí se juega todo. Si ya venís, de hecho lo planteó, si vos venís sin comprensión lectora, digamos, ¿qué juego vas a poder jugar? Mire, nosotros en la era industrial aprendimos el arte de responder, pero nosotros pasamos al arte de preguntar. La pregunta es mucho más fácil repetir que abrir una pregunta. Estamos hablando de la mayéutica socrática. La humanidad le llevó años que de la conversación sale la comprensión, diálogo con Benón. No es que es tan fácil el arte de preguntar. Fíjense que cuando les hacen una pregunta a nosotros, ¿tienen preguntas? Que no me vea. ¿Vieron como en la escuela, viste? Que haces así. Mira, que no me mire a mí porque no tengo nada para preguntar. El arte de preguntar y el juego, el nuevo juego de la humanidad es el arte de preguntar. Entonces, talento para la economía del conocimiento, inteligencia aumentada en la era de la exponencialidad. ¿Por qué exponencialidad y A? Por la velocidad del cambio, chicos. La velocidad del cambio es arrasadora. Déjenme rápidamente que les cuente algo. Esto que está pasando hoy acá, esto que pasó hoy acá, que estamos hablando, que estamos conversando, que vos estás en tu léxico activo y pasivo tratando de comprender mi léxico activo, ¿sí? Y nos vamos conectando, algunas cosas estás de acuerdo, otras no importa, da igual. Lo importante es que vos tengas pensamiento crítico, eso te va a pasar con la IA o conmigo o con cualquiera de los que hablen. Pero esto que está pasando hoy, para que suceda
para que suceda desde el Big Bang a hoy son 14 billones de años. Como 14 billones de años no lo podemos comprender, ¿sí? No podemos, decimos, bueno, sí, ¿cuánto vive mi mamá? Tanto, si fuera tantos más mi mamá, y si habláramos de los egipcios, y si habláramos de que empezó la humanidad, la agricultura, 10.000 años y 10.000, si yo lo multiplico por 10, tengo 100.000, y si lo multiplico por 10, tengo 1 millón. 14 billones no entran en nuestra cabeza, entonces los humanos creamos los eones para poder dividir las etapas. Ahora, si yo los pongo en 24 horas, ¿sí? Como tiene alguna reminiscencia de una manera que Carl Sagan lo trató de representar, y para que nosotros lo podamos comprender, a la hora 17 después del Big Bang del universo, a la hora 17, a las 0 es el Big Bang, a la hora 17 aparece la Tierra. Pero lo más impresionante de esto es que esto que sucede acá, que te dije, es nosotros, la domesticación, el Homo sapiens, tal como Homo sapiens, que puede comprender que va a morir, es el último segundo del último minuto. Es el último segundo del último minuto. O sea, para la existencia del universo, nosotros somos el último segundo del último minuto. Hasta ahora, los únicos que comprendemos que existe Él, que sabemos que Él existe. Miren el milagro de lo que somos. Ese último segundo nosotros sabe de la existencia de Él, la ciencia, ¿no? Sabe de esta existencia. La pregunta que tenemos que hacer es, en las próximas 24 horas, 14 billones de años, en ese primer segundo del primer minuto, que son los 100.000 años que tenemos nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese último segundo, ¿sí? Nuestra especie acelera su progreso de manera exponencial. Y probablemente la IA es el último invento de la humanidad. Porque todo lo que hagamos de acá para adelante va a tener una componente entre lo híbrido de la inteligencia humana más la inteligencia artificial. Ya no se va a poder decir que es algo que lo tenga. ¿Qué desafíos tiene esta nueva era? La era agrícola se delegaba el pensamiento crítico. ¿Quién manejaba todo? El señor feudal, los dueños de la tierra, y que teníamos un sistema de castas. En la era industrial, el humano genera algo brillante. Y aparece ahí una infraestructura que no vemos, pero que es muy importante, que es la electricidad. Se delega a la fuerza física, el dueño de capital era la burguesía, y ¿qué creamos? El sistema de clases sociales y el sistema de ascenso social. Entonces la brecha, ¿sí?, que se da va reduciéndose, y eso es clave. Ahora, en la era exponencial, ¿cuál es el peligro? Volver a delegar el pensamiento y la ética. ¿Y qué va a pasar? Volver a un sistema de castas. Porque si yo puedo aumentar mi productividad por 100, de hecho mi compañía lo ha aumentado, no sé si por 100, pero por 25 seguro, y le digo con datos estadísticos de la capacidad de producción nuestra de videos multimediales educativos, ¿sí? Nosotros tenemos una productora, y esa productora produce hoy 25 veces lo que producía y en mejor calidad, versus el que no, las distancias vamos a volver a un sistema de castas. Para que eso no suceda, la discusión es si jugamos entre los excluidos o los asistidos, ¿sí?, y los centauros, que es hacia donde tiene que ir la humanidad. Todos hablan de skills, pero nadie pregunta qué es talento. ¿Sí? Upskilling, reskilling, todas las palabras, skills blandas, bueno, todos hablamos de eso. Ahora, ¿qué no es talento? Talento no es conocimiento. Talento no es habilidad. ¿Sí? Talento no es competencias. El talento es algo que emerge, que acontece, ¿sí? Cuando la identidad, autenticidad, el pensamiento y el sentido se alinean para crear valor en la incertidumbre. O sea, Carlos es talentoso en lo que está haciendo, es un estado. No es que Messi no está mostrando el talento mientras va caminando. En ese estado donde él genera su autenticidad, su manera de pensar el fútbol y su sentido de valor, es que ahí se da, es un emergente el talento, emerge el talento. Ahora,
Para que ese talento, yo necesito tener curiosidad crítica. Si nuestros niños no tienen curiosidad crítica, no hay juego. Si ustedes no tienen curiosidad. Flexibilidad cognitiva, FlexFlix. ¿No? Flexible Learning, Flexible Thinking. Empatía profunda. Yo tengo que sufrir con tu dolor. Yo sufro o me alegro con tu alegría. Colaboración híbrida, lo que hablábamos del centauro. Resolución de problemas complejos. Todo el mundo le habla de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. ¿Qué quieren? ¿Que ustedes aprendan, que sean científicos, matemáticos? No, quieren que aprendan a resolver problemas complejos. Con esa combinación, ¿cómo resolvemos un problema? Y ética. Va a ser clave para nuestro juego, porque si algunos se lo llevan, se quedan con todo y otros no. Entonces, en esta era de la inteligencia, para que ese talento emerja, acontezca, el talento emerge, acontece, como, ya que tenemos a Silvia, el emprendedor no nace ni se hace, acontece en el arrojo. En ese arrojo es que acontece el emprendedor. Tenemos que aprender a ser, aprender a vivir juntos, esencia, convivencia, aprender a conocer, aprender a aprender, lo que hablábamos. Estos son los aprendizajes fundamentales: aprender a preguntar, del arte de responder al arte de preguntar, y aprender a crear. Pero para eso yo necesito tener, imagínense, 4 ollas de habilidades. La escuela te da habilidades cognitivas básicas: atención, memoria, lectura, operaciones básicas matemáticas. Nuestra familia nos sumó a cognitivas superiores. Ya es pensamiento crítico, comprensión lectora, operaciones proporcionales matemáticas, imaginación. Ya no es, esas son habilidades cognitivas superiores. Habilidades socioemocionales, todo lo que venga con auto viene de por sí mismo, autoconocimiento, autorregulación, autonomía. Y si tengo todo eso, voy a tener autoestima. Y si tengo autoestima, voy a tener imaginación y creatividad. Si no, yo no voy a poder desplegar mi talento. Y en programación, todo el tema de las habilidades que vamos a necesitar. Entonces me pongo esta frase: la IA es una extensión que aumenta la inteligencia y el propósito humano. Pero puse en corchetes. La IA es una, si nosotros logramos que equitativamente aumente la inteligencia de todos. Y cuando digo equitativamente, es clave, porque si no vamos a volver a un sistema de casta. Vamos a quedar los excluidos y los potenciados. ¿Cuál es el camino de esta inteligencia aumentada que les dije? De la relación entre las habilidades socioemocionales y las habilidades cognitivas superiores. Autoconocimiento, autorregulación, autonomía, autenticidad. Lo que les dije en el talento. Si no hay autenticidad, no va a haber talento ninguno. Autoestima, identidad, imaginación, creatividad, no es lo mismo. Esto está en el orden de lo manifiesto, esto está en el orden de lo manifiesto. Estas son las ideas. Este es el boceto de la idea. Design Thinking, trabajamos en equipo, esta creatividad y la mejoramos. Innovación, viene de innovar, introducir algo nuevo. Bien, lo traje. Ahora, eso nuevo que traje, ¿cambia todo? Que es la G de Hedge, ¿sí? Transforma esta invención todo lo que hay. Esto transforma todo lo que hay. Estamos frente a una invención, ya más que una innovación. Y eso es porque se rompió. Entonces la humanidad, con este tema del centauro que le decía, tiene que ser. Hay un centauro en la mitología griega, que es el centauro Quirón, que es el centauro uno solo, todos los demás serán malos, quien usa la IA no como reemplazo, sino como una extensión que aumente su inteligencia y propósito humano. Pero esta visión que tengo yo requiere de una arquitectura. En la era industrial, ¿qué se jugó? La soberanía energética. Para entenderlo, todo lo que ustedes ven, todo lo que sus ojos hay, ¿sí?, está mediado por la electricidad. Por eso las batallas que hoy hay de energéticas, ¿no? Ahora, en la era de la IA, ¿qué se va a jugar? La soberanía pedagógica y cognitiva. ¿Quién van a aprender? ¿Quién les va a enseñar a nuestros chicos? ¿Y qué hacemos nosotros? Justamente una arquitectura de gobernanza cognitiva que hace posible esa soberanía. Esta es la arquitectura que construimos nosotros. Nosotros sin IA no podríamos haber hecho nunca esta arquitectura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuestra organización, sin tener todas las capacidades para armar clases generativas curricular, hablamos de inteligencia artificial generativa, es one-to-one,
acá estamos hablando de cómo armamos una clase generativa curricular, que en este lugar todo aumente. Bueno, para eso se necesitan todas estas capas, pero esta arquitectura tiene un propósito, que es la soberanía cognitiva y pedagógica. ¿Sí? En esta, el docente. Y acá mostramos, en el informe dijo, vayamos por los aprendizajes fundamentales. En el Mirador Tech ya van 3.000 chicos, ¿no, Carlos? Aproximadamente ya van para 3.000 chicos que están de primaria, que están haciendo los aprendizajes fundamentales a través de el pasaporte al futuro que le está dando Entre Ríos, para fortalecerlos y ellos aprender. Les podría mostrar el caso, pero es un poco largo. En Mendoza Aumentada, ¿sí?, que es otra iniciativa que nosotros tenemos justamente lo que dijo Laura de PISA para primero, segundo y tercer año. Trabajamos pensamiento interdisciplinario y operador AI con certificación oficial para cuarto y quinto, para que nuestros juniors salgan preparados para jugar el juego, al menos en algún tipo de herramienta. ¿Cuáles son los números que hemos obtenido los chicos? Y esto es muy importante. Los chicos que se sacan muy buena nota en el pretest, con nuestra metodología, mejoran, pero eso te da una G de Hedge, 0,2 es malo, 0,4 es mediano, una transformación, 0,8, arriba de 0,8 es bueno. Ahora, esto es, ¡ay, qué contento nos ponemos! Pero lo que más me pone contento es los que en el pretest se sacan 33, o sea, de 10 preguntas responden 3 y después responden 7, con lo cual la G de Hedge nuestra, que es el sistema que mira la inteligencia artificial de cómo se produce la transformación, estamos casi en 2. Entonces, para cerrar, el talento que necesita la industria, toda la industria, en los 5 años se forma ahora, en la secundaria, o no se forma. Bueno, gracias. Y seguimos atravesando el sistema educativo y llegamos al nivel superior. Vamos a ver qué podemos agregar después de Pablo. Vas a agregar mucho porque la verdad que lo venimos conversando y Juan Pablo tiene muchísimo para agregar. Como ya se dijo, es el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Y conversábamos el otro día, ¿no?, un poco de cuáles son yo le decía, las críticas que uno que se van haciendo al sistema superior, que está atrasado, que las carreras son demasiado largas, que no tiene que tiene una tasa bajísima de egreso. Y él me contaba, y por eso la verdad que me pareció re interesante que compartieras tu experiencia, cómo están trabajando desde la universidad, el plan que armaron justamente para plantearse una nueva etapa superadora en muchos aspectos. Pero bueno, obviamente no lo voy a contar yo, lo vas a contar vos. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecer la invitación a Carlos, a Argencom. La verdad que bueno, honrado de estar acá. Con vos, Pablo, también, bueno, muy buena la exposición. Bueno, contar un poco, nosotros de la Facultad de Ciencia y Tecnología hace 2 años comenzamos un plan de gestión institucional, justamente con todos estos cambios, digamos, que se vienen dando en el mundo. Bueno, yo también hoy te escuchaba que sentías que todo te hablaban a vos. Hoy yo también me sentía muy identificado con todos los temas que se han venido tratando y cosas que venimos haciendo, o que están pendientes, que venimos visibilizando, digamos, y tenemos que llevar adelante. Y bueno, y te contaba, llevamos adelante este plan de gestión, que no es un eslogan, sino que es una manera de trabajar, una manera de planificar las acciones a mediano y largo plazo, que la diaria, obviamente, siempre tenemos problemas, que hay algún problema en algún aula, algún problema de equipamiento, lo que sea, y que hay que resolverlo, pero a la vez pensar a mediano y largo plazo en este mundo tan volátil, con tantos cambios. Y bueno, en ese sentido comenzamos a trabajar en nuevas carreras. Este año lanzamos una carrera que hace varios años, justamente porque dependemos también del Estado y la burocracia y lo que demoran los trámites. Lanzamos una carrera en inteligencia artificial que se está dictando en nuestra facultad. Estamos planificando para el año que viene una carrera también en videojuegos, en producción de videojuegos, todo atendiendo, ¿no?, a las demandas locales. Y bueno, también estamos reformando los planes de estudio de acuerdo a la obviamente normativa nacional, adecuando todos los planes de estudio, 25 planes de estudio a la vez, lo cual nos lleva a hacer un trabajo
un gran trabajo que es debatir hacia adentro qué queremos y qué queremos llevar adelante, qué reformas son necesarias, obviamente acortando los plazos, llevándola a 2 años a las tecnicaturas, 4 años a las licenciaturas, y materias cuatrimestrales con muchísima virtualidad para fomentar el egreso. Hicimos estudios, teníamos bajos niveles de egreso, como bueno, la promedio nacional, entre cerca del 28%, y comenzamos también a llevar políticas de egreso, probamos distintas cuestiones, hice un programa para rescatar estudiantes que habían abandonado la carrera. A través de encuestas vimos que más o menos más del 50% de los estudiantes abandonaban por cuestiones laborales. Generalmente quienes estudian carreras tecnológicas son demandados por el mercado, comienzan a trabajar y abandonaban. Probamos con la virtualidad, eso nos generó muchísimo resultado y hemos duplicado el nivel de egreso en estos últimos años. Estamos cerca de las universidades privadas en nuestros números, cerca del 40%. Con estas políticas estamos llevando adelante. También salimos a rescatar estudiantes que habían abandonado por estas cuestiones y a proponerles planes para que puedan egresar con un acompañamiento y tutorías especiales. Aquellos que les faltaban 5 materias y que habían abandonado los últimos 3 años. Y también nos ha resultado, hemos recuperado muchísimos estudiantes. Y bueno, eso es un poco también hacer educación pública, democratizar el conocimiento. Estamos llevando adelante propuestas virtuales. Nosotros es una universidad provincial que está en todo el territorio de la provincia. Tenemos carreras que se dictan a la vez en distintas sedes. Entonces lo que hacemos es, las tecnicaturas se cursan en esas sedes, pero se licencian en una de manera virtual. Con esto estamos logrando democratizar, como digo, la educación superior. Hemos duplicado números de egresados. Chicos de Chajarí, de Nogoyá, se están licenciando en Villaguay, o de Chajarí en Paraná, o en Concepción del Uruguay se licencian luego esos técnicos. Entonces nos parece bueno. Generalmente también se generan ruidos con la política. Nos ha pasado que muchos intendentes se oponen a esto porque quieren tener la carrerita, el nicho en su ciudad, y genera tensiones, la cual nosotros intentamos explicarle siempre que nuestro fin es académico, no político, y tenemos que optimizar los recursos, y nos parece la manera más adecuada. Entonces, en un punto, resaltar, ¿no?, que lo importante es priorizar, digamos, siempre el interés del estudiante y poder llegar con una educación pública de calidad, hacer el mayor esfuerzo. Obviamente hay muchísimas cosas que hacer, pero intentamos aportar nuestro granito de arena también a todo este ecosistema que se está generando en Entre Ríos, con las demás universidades. Acá veo gente también de UNER, que somos ahí vecinos, somos vecinos y compartimos y las ofertas. Y bueno, trabajar todo para aportar a este gran ecosistema que se está formando en la provincia de Entre Ríos, y también resaltar que los últimos años el gobernador Frigerio ha sido un promotor de todo esto, que antes no pasaba. No teníamos todas estas oportunidades, y hoy que esté este Mirador Tech y que estemos pensando en muchísimas políticas en economía del conocimiento, tiene que ver también con un cambio del paradigma que viene bajado del gobierno provincial, y Carlos también es uno de los referentes de esto. También me comentabas, me pareció muy interesante la articulación con el sector privado, ¿no?, para este replanteo de las carreras. ¿Cómo lo...? Sí, yo te comentaba que estamos haciendo mesa de discusión con los sectores privados, llámese cámara de software, polo tecnológico, vamos a tener que también citarlos, sectores productivos, tenemos carreras productivas, sentarnos con las cámaras empresarias, invitarlos a ver los contenidos, ver estas discusiones que vamos a llevar adelante, y qué programa de estudio, qué planes, qué contenidos les sirven a ellos, para que y a los estudiantes también, en fin, para que también el día de mañana puedan trabajar y tengan, una facultad que esté enseñando y que no esté de espalda, digamos, a la necesidad de la comunidad. También hemos articulado, nosotros somos academia de Amazon, Cisco y Huawei, Cardano, y hemos probado en estos últimos años, el año pasado, materias optativas que se cursan con cursos de Cisco, y que luego nuestros estudiantes pueden acreditar esos conocimientos como materias optativas. Son dos, digamos, una era en ciberseguridad y otra en redes, por ahora, con Cisco. Y bueno, la verdad que ha sido como 200 estudiantes optaron por hacer esas materias optativas, lo cual nos muestra que había mucho interés y que también trae un aporte del sector privado. Entendemos que tenemos que trabajar de la mano, que no podemos estar
de espalda tanto al sector privado como público y articular constantemente para tener una universidad de mayor calidad. Muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por compartirlo. Contame un sueño que tengas y después le pregunto a Pablo, pero creo que vos ya lo contaste, ¿no? Un chiste con la foto, pero que le cambie la foto. No, te prometo que te la cambiamos. Que me pongan la foto que me corresponde. No, bueno, como sueño... Eso me lo hizo Palotti. ¿Te lo hizo Palotti? Sí. Bueno, como sueño, creo que uno que está en esto de la educación es transformar la vida de los jóvenes, ¿no? Me parece que ese sería un sueño, que dejar una huella en los jóvenes, generar oportunidades. Creo que es el mayor desafío que tenemos, que puedan graduarse y darle oportunidades que lleguen a toda la provincia y de calidad, y con transformar su vida creo que es un montón, digamos, un gran sueño. Gran sueño. Dale. Que seamos uno en ERCE, es una vergüenza que no lo sean. En ERCE, en todos los números que planteó Argentinos por la Educación, que volvamos ahí, no podemos no estar ahí, es la tierra de Sarmiento. No podemos, tal cual. Bueno, empezamos. El Argencon tiene mucho compromiso con el desarrollo de talento. Yo conocí a Argencon cuando lo conocí a Carlos hace muchos años y me enamoró y me parece un sueño lindo, que uno de los propósitos era que exportamos servicios, exportamos conocimientos, pero el talento queda. Esa frase se me grabó y me comprometió muchísimo con el propósito de Argencon. Fue hace 10 años, hace un montón. Y estamos trabajando para que el talento se desarrolle, porque esa es la clave, obviamente, para que podamos desarrollar la economía del conocimiento. Y hoy la batalla que tenemos que dar es por la calidad educativa para eso, ¿no? Creo que quedó clarísimo con lo que Víctor planteó, así crudamente claro. Y lo planteó, y lo que planteaba al final también, esto de desarrollar capacidades básicas y no tan básicas, como hablábamos con Laura y con Sergio, son fundamentales capacidades más avanzadas para poder alcanzar el talento humano formado que necesitamos. Es fundamental que contemos con datos, ahí la verdad que tenemos que hacer un compromiso como sociedad de trabajar eso desde todos los ángulos. Es fundamental la formación docente, los docentes tienen que estar formados y valorados por la sociedad, que creo que es algo que hemos perdido lamentablemente a lo largo de todos estos años, la valoración por el trabajo docente. Son ellos quienes tienen que liderar el cambio que necesitamos en el sistema educativo, obviamente. Necesitamos un nivel superior que también esté alineado a las necesidades, que esté en diálogo con el sistema productivo, que aporte innovación, investigación, profesionalización. Y necesitamos, y con esto termino, fundamentalmente articulación entre todos los sectores, y esa es una de las razones por las que hacemos estos encuentros de la ruta. Porque sabemos que es por ahí, es por el trabajo en conjunto entre la educación, las políticas públicas y el sector privado. Sabemos que es por ahí, sabemos que es por la calidad educativa y sabemos que es por la inteligencia profundamente humana. Así que muchísimas gracias.